Amén. Gracias, hermanos. Podemos tomar nuestros lugares y vamos a seguir abriendo la Biblia aquí en Efesios, capítulo 1, versículos 3 al versículo 6. El libro de Efesios, como hemos dicho, es un libro que nos habla acerca de las bendiciones. Un libro que, si pudiéramos resumir la idea general del libro, sería, y algunos teólogos y estudiosos y comentaristas bíblicos han titulado a este libro como Unidos en Cristo. Efesios nos habla acerca de nuestra unidad con Cristo. Y es lo que vamos a estar viendo, y como vimos la semana pasada y la semana antes, que esa la introducción del apóstol Pablo a su propia carta y a su propia idea, y él empieza con una alabanza. Él empieza tratando de llevar a los lectores, y es decir, a nosotros, y así como a los efesios, a una adoración a Dios, por quién es Dios y por lo que ha hecho Dios por nosotros. Y él no solamente invita a los lectores a una alabanza, sino que él también nos enumera algunas razones para que nos unamos a la adoración a Dios junto al apóstol Pablo. Y él empieza a desglosar una de las verdades que, sin duda, después del libro de Romanos pudiéramos decir, como muchos teólogos y pastores y comentaristas a lo largo de la historia del cristianismo han dicho, es la segunda carta más teológicamente consistente y llena del apóstol Pablo. Después de Romanos, no hay otra carta que el apóstol Pablo haya escrito en la que tenga tanta consistencia teológica y tantas verdades. Y vamos a decirlo en palabras que probablemente entendemos más fácilmente, tanta doctrina como la tiene Efesios. Ninguna otra carta, después de Romanos, Efesios tiene tanto contenido. A diferencia de otras cartas que son correctivas, la carta a los Efesios es muy instructiva. Lo que quiere hacer el apóstol Pablo entonces es guiar a los efesios y guiar a los destinatarios y guiar a las iglesias que iban a leer esta carta junto a nosotros a una doxología a través de las grandezas de Cristo, a través de las maravillas de Cristo. Y es lo que él quiere hacer. Y a eso es donde nos quiere llevar. Y vamos a detenernos. Estuvimos viendo un poquito acerca de las bendiciones del Padre y dijimos, ese primer bloque, si podemos numerarlo, lo pudiéramos encontrar entre el versículo número 1, muchas gracias, y el versículo número 6. Esa introducción nos va a hablar acerca de lo que el Padre ha hecho por nosotros en nuestra salvación. Y dentro de ese espacio que estamos revisando, ya vimos cómo Él nos escogió, y esta es una de las doctrinas más controversiales, pero también más importantes y más preciosas en toda la Biblia. Es una de las doctrinas que a los teólogos y a los pastores y a los amantes del estudio de la Biblia les ha hecho dar muchas vueltas en la cabeza. Y aunque hay diferentes puntos de vista y de interpretación de lo que significa la elección, en lo que todos estamos de acuerdo, sea la soteriología que tengamos o la teología que practiquemos, en lo que todos estamos de acuerdo es que Dios escogió a su pueblo. Y no podemos negarlo. Dijimos la enseñanza pasada que hay muchos que lo han querido negar, que del afán de decir que entonces el hombre tiene libre albedrío de acercarse a Cristo, han tachado la supremacía de Dios. Y tenemos que recordar algo. El hecho de que no estemos de acuerdo que Dios soberanamente decida arbitrariamente, como algunos piensan, decidir y elegir a algunos para la salvación, no significa que Dios no haya elegido. Probablemente mi sistema teológico no está de acuerdo totalmente con una elección arbitraria. Probablemente yo quisiera decir, bueno, Dios me salvó a mí porque yo lo acepté a Él y nada más. Pero no puedo quitar de la Biblia que Dios me escogió. De manera que si la Biblia dice que Dios nos escogió, entonces Dios nos escogió. Amén. Y podemos pelear con ello, y podemos batallar con digerir ello, y podemos querer quitar esto de la Biblia, pero la verdad es que se mantiene. La elección es una doctrina bíblica. Dijimos estas lecciones, estas doctrinas están dentro de la Biblia. De eso ya hablamos un poquito y dijimos no vamos a extender toda la doctrina de la elección porque
nos llevaría mucho tiempo estudiarla, queremos estar estudiando Efesios. Pero vamos a avanzar y después, la semana pasada, llegamos a la adopción. El Padre me escogió. El Padre, entre toda la eternidad, Él vio a todos los hombres y a todas las mujeres y a todos los pecadores y decidió que yo sea parte de su plan. Y como Él decidió que yo sea parte de su plan, Él también me adoptó. Y la adopción es la adopción que se hace a un hijo adulto. Él me reconoció como un hijo adulto. De la manera que yo puedo reclamar la herencia de Cristo para mí mismo y ser coheredero con Cristo y ser parte de la familia de Dios y disfrutar la vida cristiana. Y este es el problema que muchas veces tenemos en nuestras mentes, y este es el problema que no nos deja disfrutar la vida cristiana, el no aceptar o el no entender o el no reconocer que Dios me ha adoptado. Pero esta idea no termina ahí, porque esta idea va a continuar y nos va a llevar al siguiente punto para llegar a una conclusión un poco interesante. El apóstol Pablo sigue hablando y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, eso lo dice el versículo 4, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Él me adoptó. Él me adoptó a mí. Pero Él me adoptó, dice este texto, porque antes de adoptarme, Él me predestinó para ser adoptado. Hablamos la semana pasada un poco de esto que lleva esta conexión entre la predestinación y la adopción, y es un puente increíble como Dios nos toma con un propósito después de habernos elegido para que luego seamos adoptados como hijos de Dios, hechos a la imagen del Hijo de Dios y herederos con el Hijo de Dios, y entonces estamos en la misma posición espiritualmente hablando en cuanto a ser hijo de Dios o relación con el Padre que Jesucristo. Y esto se pone más interesante cuando Él dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Predestinar entonces significa decidir de antemano, predeterminar, poner un propósito. Y Dios no solamente me escogió entonces para estar con Cristo, sino que lo que nos dice aquí el texto y lo que está diciendo Pablo es que Él en amor me predestinó para ser adoptado hijo suyo. Y quiero que recordemos, porque este primer bloque nos habla acerca de las bendiciones del Padre. Y el Padre me puso a mí un propósito, y el Padre me puso el propósito de ser su hijo, pero no por el hecho de que a Él hagan falta hijos. Es decir, Él no me adoptó simplemente porque le dio la gana tener más hijos y adoptar más hijos. Él me adoptó y Él me hizo hijo porque los hijos, escucha esto, tienen una relación especial con sus padres como nadie más en la tierra. Nadie más. Usted me conoce a mí, pero usted no conoce la relación que yo tengo con mi padre y la relación que yo tengo con mi hijo. Yo le conozco a usted, pero yo no conozco qué tan íntima es su relación con su padre o con su hijo. Pero es una relación especial. Es una relación que no podemos comparar con ninguna otra relación que tengamos con cualquier otra persona. Es una relación de dependencia y sobre todo, lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 5 dice que Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y esta palabra, amor, es donde paramos la semana pasada y es a partir de donde continuaremos esta semana. Y la razón por la cual Dios me predestinó para ser adoptado es porque Dios decidió entablar una relación personal conmigo. Dios decidió que entre todas las criaturas, y quiero que pensemos esto, porque en todo el cosmos, en todo el universo hay ángeles, hay arcángeles,
hay serafines, y luego póngase a pensar usted por qué razón Dios no perdonó a los ángeles, dice en Pedro, pero Él sí me perdonó a mí. Porque Él no escogió a los ángeles para que sean una relación especial de padre e hijo, y por qué me escogió a mí. Bueno, Él me escogió a mí para ser adoptado hijo suyo, porque Él desea una relación personal, íntima, de comunión, una relación de amor con los hombres. Y cuando hablamos de una relación de amor con los hombres, quiero que usted no lo generalice y usted piense, bueno, Dios nos ama a todos los hombres, porque esa es una teología que es la teología del generalismo, y dice, bueno, Dios nos ama a todos y Dios nos acepta como somos y Dios así nos quiere porque Él ama al mundo, y eso es mentira. El amor del Padre es un amor particular por cada uno de sus escogidos. De manera que Dios quiere una relación especial con cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere una relación con nosotros como un padre quiere una relación con su hijo. Él no quiere compañía. A Él no le hace falta compañía. Él tiene a los ángeles. Él tiene arcángeles. Él tiene serafines, criaturas que están delante de su gloria todo el tiempo gritando, Santo, Santo, Santo. Pero Él quiere una relación personal con la humanidad. Él quiere una relación personal conmigo. Él quiere que yo le ame profundamente, inigualablemente como mi Padre. Él quiere ser mi Padre. Él me escogió para ser mi Padre. Él me predestinó para ser mi Padre. Desde antes de la fundación del mundo. Por eso viene el salmista, podía decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pero este Jehová me recogerá está hablándole a los escogidos, al pueblo de Dios, a los que hemos recibido ese regalo de gracia. Pero Él nos lleva más allá. Él no solo nos escogió para salvarnos, Él no solo me escogió para que no vaya al infierno, Él me escogió para que esté con Él. Algo parecido que yo puedo ver en la Biblia es cuando Dios elige a sus discípulos. Dice ahí en el libro de Mateo que Él escogió a 12 para que estuvieran con Él. Dios eligió a cada miembro del cuerpo de Cristo, a cada miembro de la iglesia. Y no voy a decir quién es miembro de la iglesia y quién no, ya lo hablamos la semana pasada, pero cada persona que es miembro de la iglesia de Dios en todo el mundo y en todas las edades, Dios le escogió para tener una relación personal, una relación de amor. De manera que la palabra amor nos está diciendo a nosotros la cantidad, la intimidad de la relación que Dios quiere conmigo. Él me puso este propósito. Él me escogió para tener una relación y lo hizo por amor. La Biblia nos dice en el libro en la carta de 1 de Juan, que Dios es amor. Y en esa esencia de amor es que Dios estableció al hombre para estar con Él. Ahora, este es un privilegio que no todos los hombres tienen. Así es. Y este es un privilegio que no todas las criaturas tienen. Así es. Este es un privilegio que Dios le da a su pueblo. Amén. Relacionarse a Dios en base al amor. De manera que Dios no es un Dios frío, no es un Dios calculador, no es un Dios sin emociones, si queremos llamarlo así. No es un Dios que dice tú te vas al cielo, tú te vas al infierno, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno. Es un Dios que elige, y aquellos que por gracia responden al llamado de Dios, a los que llamó también los predestinó, y a los que predestinó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Amén. Es decir, se acercan a Dios de una manera increíble, de una manera que nadie más puede acercarse.
El problema no está en que Dios nos haya puesto a nosotros en una posición de adopción con Cristo. El problema no está en que Dios no nos haya puesto en un lugar en el cual yo puedo relacionarme a Cristo por medio del amor, o con el Padre, perdón, por medio del amor. El problema entonces en la vida del cristiano no está ni en el propósito que Dios nos decidió poner, ni en la posición en la que Dios nos decidió poner, ni en la elección que Dios nos decidió hacer. El problema está en el cristiano que no ha entendido en dónde está. Por eso Pablo dice: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, la relación que tienes con el Padre es una bendición grande que Dios te ha dado, y ese debería ser un motivo para que tú ames a Dios, agradezcas a Dios, sirvas a Dios, tengas comunión con Dios. Y me temo que la gran mayoría de los cristianos no tenemos una relación personal, íntima, única con Dios. Espiritualmente la tenemos. Vamos a decir otras palabras, posicionalmente la tenemos. Vamos a decir otras palabras, teológicamente la tenemos. Conceptualmente la tenemos, cognitivamente la tenemos, pero no la disfrutamos. Tenemos peleado el cristianismo con el placer. Muchos piensan que servir a Dios debe de ser aburrido, que servir a Dios debe ser normas y reglas y ser una caja cuadrada en la que servir a Dios es que tengo que cuidar cómo hablo, cómo me comporto, que veo, que escucho, y es norma tras norma tras norma, cómo me visto, con quién hablo. Y pensamos que el cristianismo es algo frívolo. Y por eso me temo que muchos cristianos y muchos jóvenes cristianos no disfrutan la vida cristiana y se frustran de la vida cristiana, y muchos cristianos no tienen el mínimo deseo de servir a Dios, porque no han aprendido la relación que el Padre quiere con nosotros. Y no la han aprendido no porque no tengamos la oportunidad, sino porque no quieren hacer uso de esa oportunidad. Dios nos ha abierto las puertas no solo de su gloria, sino las puertas de su persona. Nadie puede acercarse tanto a Dios como aquellos a quien Dios salvó. Pero para el cristiano eso es algo aburrido. Para el cristiano eso es algo anticuado. Para el cristiano es algo normativo. No ha aprendido cuál es el deleite de estar en la presencia de Dios. El salmista dice que es un día mejor estar en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Y no malentienda esto. No estoy diciendo que tú vengas y te sientes aquí en el atrio y estés aquí haciendo un show el día del culto y después te vayas a tu casa llorando y diciendo: ¡ay, estuve cerca de Dios! No. Lo que le estoy diciendo es que aprendas a ir a una comunión íntima y personal y sincera con Dios como si fuera tu Padre. Nuestra oración es muchas veces la muestra de que no reconocemos esa relación que tenemos con Dios. Somos seres mecánicos. Pensamos que Dios es como una fuerza o una energía que está en el cielo, o un juez que está juzgando todo lo que nosotros hacemos y que espera que cumplamos los requisitos que Él nos pidió, porque si no viene el castigo. Y entonces decimos: bueno, tengo que orar porque hay que comer, y decimos: Señor, bendice sus alimentos, amén. Pero fue algo mecánico. No oraste, rezaste. No disfrutaste comunión con Dios y agradecimiento con Dios por lo que Él te dio al comer.
Despertamos y decimos, Dios, bendice mi día y gracias por darnos otro día. Amén. Pero no te deleitaste en la presencia de Dios porque no entendiste que es tu Padre. Decimos, esto no es correcto que lo haga, porque si lo hago Dios me va a castigar, tal vez con una enfermedad o enfermedad con mis hijos, o un problema financiero, y mejor trato de evitar el castigo de Dios y tengo que cumplir la norma. Pero la base de la relación que Dios quiere con nosotros es el amor. El apóstol Juan dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Pero me temo que ese le amamos a Él solamente son palabras para muchos de los lectores. Yo amo a Dios, pero no disfrutas una relación con Dios. No disfrutas ir a la palabra de Dios y regocijarte en las promesas que Dios tiene para ti. Mucho menos disfrutas una tarde de doblar tus rodillas y pasar tiempo hablando con Dios y que hablamos una noche. Y si ya estamos llegando a este punto, mucho menos vas a hablar de Dios a alguien más. Porque ¿qué van a decir? No has entendido que Dios quiere que te relaciones de Él como tu Padre. ¿Has visto a un niño hablando con sus amigos acerca de su Padre? El niño no dice, mi papá es un borracho, aunque lo sea. El niño dice, mi papá es lo más grande que hay en el mundo. Y cuando hablamos de Dios, si es que hablamos de Dios, ni siquiera nos hemos puesto a pensar cuánto me ama a mí y lo que ha hecho por mí. Y hablamos de Dios como una fuerza, como un juez, como un monstruo muchas veces. Pero no se ha aprendido a disfrutar su presencia. No se ha aprendido a disfrutar su compañía, su persona. ¿Quién es Dios? Y yo quiero que usted piense en esta noche, entendiendo que Dios me adoptó para ser su hijo, y usted reflexione, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es? Automáticamente nuestra respuesta va a ser nuestro Padre, nuestro Señor, el creador del universo. Respuestas como todo le debo a Dios. Realmente con nuestro comportamiento reflejamos la relación que Dios estableció para nosotros. Realmente con nuestro comportamiento estamos reflejando la gratitud que tenemos a Dios por habernos elegido y predestinado para ser sus hijos, o simplemente son conceptos. Oh, Dios me predestinó, Dios me escogió, pero mi comportamiento no refleja la mínima relación de cercanía espiritual con Dios. Y nos jactamos. Yo tengo la verdad. Yo conozco a Cristo, yo voy a ir al cielo. Pero mi relación personal con Dios está tan alejada que muchas veces no tengo ni deseo de orar o de leer la Biblia, y menos de ir a la iglesia. Ir a la iglesia es algo pesado. Otra vez es jueves, otra vez es domingo. Hay que ir a predicar el evangelio, hay que dar para misiones, hay que vestirnos de tal manera, hay que practicar la santidad. Y se nos hace una carga porque no entendemos que Dios nos llamó para que nos relacionemos con Él por amor y disfrutemos su compañía. Y nos gocemos de su compañía. Y que lo más precioso en nuestra vida sea estar con Él. Me gustan las palabras de Elías cuando él dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dios está conmigo hoy, aquí, en este momento, y lo puedo decir. La pregunta es, ¿nosotros podemos decir lo mismo?
Pudiéramos decir, el día de hoy mi relación personal con Dios es tan íntima y tan ligada que sé que Dios está guiando y respaldando mi vida. Porque muchas veces nos quejamos como si Dios no estuviera con nosotros, como si Dios no se preocupara por nosotros, y muchas veces sabemos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades como un padre a un hijo, pero muchas veces no lo vemos cerca. Y el problema no es de Dios. El problema no está en el propósito que Él designó para mí. El problema no es la intención con la cual Él decidió acercarse a mí. El problema no es si Él me eligió. El problema es que yo no he entendido para qué me eligió y para qué me predestinó. Quiero que se ponga a pensar en un momento, y vamos a continuar en el texto porque esta idea se junta con lo que sigue en el texto. Dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. De manera que la predestinación, de manera que el propósito que Dios trazó para mi vida de ser su hijo, tuvo un costo. De manera que ese propósito tan grande que tengo en mi vida costó. Habacuc dice, eres tan santos de ojos para ver el mal. Un Dios santo no podía ver a un pecador como yo. Un Dios santo en el momento mismo que pequé debía abrir la tierra y mandarme vivo al Seol. ¿Pero por qué no lo hizo? Lo hizo por amor. Y Él me amó tanto. Dice que la única manera en que yo pueda relacionarme con el Padre tenía que ser a costa de la vida de su Hijo. Quiero que entendamos esto. La única manera, el único camino en que yo pueda relacionarme con Dios, el Padre 3 veces santo, es a costa de la vida de su Hijo. Yo no sé si usted está viendo la implicación de esto. Yo no daría a mi hijo para acercarme a ninguna persona, aunque le quiera mucho. Yo no voy a hacer eso. Pero Dios sí lo hizo. Me amó tanto que dice, el único camino era entregar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque Él me ama. Y Él quiere una relación personal, íntima, conmigo. ¿Y sabe qué hacemos usted y yo? Muchas veces, dice el libro de Hebreos, que después de todo lo que hizo Dios, no hay ninguna otra salvación, sino una horrenda expectación de juicio para aquel que pisoteare la sangre de su Hijo. Cuando usted y yo decidimos que no vamos a amar a Dios simplemente porque se me antoja, simplemente porque me gusta más el pecado, simplemente porque hay placeres de la vida que son más importantes que el placer de estar con Dios, lo que estoy haciendo es pisotear la sangre de su Hijo. Yo estoy diciéndole, Dios, no me importa lo que hayas hecho por mí, yo voy a hacer lo que yo quiera. No importa cuánto hayas dado por mí, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y yo estoy cometiendo una rebelión al Padre que me adoptó. Porque no somos hijos engendrados por Dios naturalmente. Somos adoptados. Y todavía que me dan el privilegio de adoptarme, nos damos todavía el lujo, como si fuera cualquier cosa, de darle espalda a Dios y darle espalda a Cristo e imponer nuestra voluntad
a la voluntad de Dios. Y tal vez usted no lo ve de esa manera, y tal vez yo no lo veo de esa manera, y cuando nosotros actuamos pensamos, bueno, total, Dios perdona. He escuchado cristianos que dicen hoy esta frase queriendo sonar más espirituales. Lo único que hacen es sonar más ignorantes. Dios sabe. Sí, Dios sabe. Dios sabe que no le importas, y Dios sabe que no te importa Cristo. Eso es lo que Dios sabe. Piense usted, ¿cómo le gustaría que le trate a su hijo? ¿Cómo le gustaría que su hijo se relacione con él? ¡Ah, hijos ingratos! Todo lo que hicimos por ellos, yo estaba viendo con mi hijo, todo lo que, los gastos, cuidados, dije, wow, los padres aman mucho a los hijos. Y luego los hijos ingratos le dan la espalda a los padres. Incluso hay hijos que matan a sus padres. Y eso es lo que hacemos con Dios. Y no solo con Dios, vamos y le escupimos a Cristo. No sé si usted entiende la gravedad del pecado. Porque eso, aunque usted no lo ve, eso es lo que Dios nos va a juzgar. Porque nuestros ojos son finitos. Pero Dios dice a través del apóstol Pablo, el propósito que Dios me dio es eterno. De manera que cuando yo defraudo a Dios, estoy haciendo una traición eterna. No me gusta mucho esto de la Fórmula 1 de eso, pero vi una carrera que sucedió algunos días donde iba el equipo del mexicanísimo, ¿verdad? Y iban avanzando y luego su compañero traicionó a Checo Pérez y dijo que su carro se volteara y demás, y por orgullo al final de la carrera cuando podían ganar. Y muchos se preguntaron, ¿cómo sucedió eso? ¿Por qué no le dio el paso si ellos podían ganar? Es absurdo que cometas un error de esa magnitud en el nivel de la carrera que estás. Bueno, también es absurdo que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, y todavía es más absurdo. Y que nos haya puesto un propósito eterno y nos haya sacado de donde nos sacó, y nos haya limpiado y nos haya dado nuevas ropas, y nos haya permitido entrar delante de su presencia, y todavía le demos la espalda. Eso es más absurdo. Eso es necio. Y es lo que hacemos. Y Dios quiere que nosotros recordemos que Él es nuestro Padre. Y ese es el tipo de relación que Él quiere que tengamos con Él. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 14, hablando acerca de David, dijo esto: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dios, a través de la historia de la Biblia, se ha caracterizado para con los hombres como un padre. Él ha querido mostrarnos a nosotros que Él quiere ser nuestro Padre. En Romanos capítulo 1, versículo 4. Se cumple la promesa que Dios le hizo a David cuando él dijo que él iba a ser su padre, y él dijo en el versículo 4 que fue declarado hijo de Dios, y está hablando acerca de Jesús, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Decíamos que el ser hijos de Dios tiene un costo, y el costo fue el Hijo. ¿Y por qué el Hijo? Bueno, Dios le dijo a la humanidad que
de la descendencia de David habría un hombre a quien Dios iba a poder llamar que él era su padre. Años después esta profecía se cumple con el nacimiento de Cristo. Cuando la Biblia nos dice aquí en el versículo 4 que Cristo no por el mero nacimiento, sino después de su resurrección fue declarado Hijo de Dios. Le fue dada la posición de ser hecho Hijo de Dios. Y en el versículo 18 de Efesios capítulo 1, que es el versículo que estamos estudiando, o parte del capítulo que estamos estudiando, dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. ¿Para qué Dios me salvó? Para deleitarme en Él. ¿Para qué Dios me salvó? Para disfrutar estar con Él. ¿Para qué Dios me salvó? Para heredar con Él. No sé cuántos aquí han recibido una herencia, pero cuando uno recibe una herencia uno la disfruta. Uno se goza. Uno está contento porque es algo que le fue dado, que no le costó. Le costó al Padre. La herencia que Dios nos da a nosotros es a través de Cristo. De manera que cuando Cristo me predestinó a mí para ser adoptado, es para que yo pueda disfrutar las abundantes riquezas de su gracia. Él no me salvó para tener una cara de esclavo, de amargado, de desilusionado. Es que yo no puedo hacer eso porque soy cristiano. Como si ser cristiano fuera la carga más grande del mundo. Vas a participar el 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe. No puedo porque soy cristiano. No vas a venir a ver a tu familia el fin de año, vamos a tener una pachanga aquí. No puedo porque soy hermano, tengo que ir a la iglesia. Te invitamos el día domingo, vamos a hacer un día de campo y vamos a irnos con todos los amigos a pasear a la alberca. No puedo porque tengo que ir a la iglesia. Hemos aprendido a disfrutar la presencia de Dios. El propósito de Dios para mi vida, el propósito de Dios para su vida, el propósito de la adopción no es simplemente porque Dios quiere más hijos. No es porque Dios tiene suficientes casas en el cielo y quiere llenarla de hijos. Es porque Él quiere relacionarse conmigo. Él quiere, dice el salmista, que hay delicias a tu diestra para siempre. Dijimos que el plan eterno de Dios es eterno. Ser cristiano es lo mejor que me ha pasado en el mundo. Ser cristiano es la esperanza más grande que tengo en el mundo. Es el gozo más grande que tengo en el mundo y el placer no está peleado con Dios porque Dios es quien va a satisfacer todo lo que yo necesito. Si yo aprendo a relacionarme con Dios, muchas veces corremos tras cosas vanas, corremos tras dinero, corremos tras fama, corremos tras placer, porque no hemos aprendido a que Dios sea el centro de nuestra vida. Si Dios fuera el centro de nuestra vida, dijeron a uno de los grandes predicadores del siglo antepasado, que el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con, por y para con el hombre que se entregue completamente a Dios. Todavía el mundo no ha visto cristianos que disfruten el placer que es vivir en la presencia de Dios. Estamos en una generación de cristianos como Pedro. Cristianos que quieren seguir a Jesús de lejos. Cristianos que no están dispuestos a seguir a Cristo por amor a Cristo hasta donde Cristo les lleve. Si me amáis, dijo Cristo, y esta relación se basa en el amor.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe que con las palabras decimos que amamos a Dios, pero con los hechos lo negamos? Cierto. Y esto nos va a dar un poco de más luz para entrar a lo siguiente. Porque luego nos dice, en amor habéis predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me predestinó? ¿Por qué Dios me adoptó? Bueno, la palabra adoptar en otras traducciones de la Biblia me gusta como dice la versión antigua, y otras también dicen según su beneplácito. Esto significa la voluntad de Dios. Esto significa que la razón por la cual Dios me escogió, la razón por la cual Dios puso un propósito en mí para que me acerque a Él como su hijo, esta palabra, quiero nada más decirlo a grandes rasgos para que tengamos una idea, aparece solamente 5 veces. Beneplácito. Y esto significa simplemente voluntad. Él me escogió en Él según el afecto de su voluntad, de su deseo, de su propósito, de su intención. ¿Por qué Dios me aceptó? ¿Por qué Dios me adoptó? ¿Por qué Dios me escogió? Él dijo al pueblo de Israel, no porque son mejores que otros pueblos os he elegido. Él dice en el libro de Romanos, no te jactes, tú que eres olivo silvestre y eres injertado del olivo verde. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué entre tantos millones de personas y entre tanta gente y entre tanta familia? Yo pienso, ¿por qué Dios tuvo que escoger que yo pueda tener el privilegio de predicar su palabra y por qué no mis primos? No hablo de estos primos, hablo de otros primos que no son mis salvos. Yo veo muchos de mis primos y parecen más hijos del diablo que nadie. ¿Por qué yo? ¿Por qué usted? Así es. Hablamos un poquito de esto la semana pasada, pero esto se une con la siguiente idea. Él quiso. ¿Y por qué Él quiso? El versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y entonces entramos a la siguiente cosa que el Padre hizo por mí. El Padre me aceptó. El Padre me escogió. El Padre me adoptó. Pero el Padre me aceptó. Nosotros, simplemente por ser quien somos, no somos aceptos o agradables delante de Dios. De hecho, si nos vemos nosotros, quiero que usted reflexione en su propia vida. Todo lo que ha hecho después de ser salvo, después de haber entregado su vida a Cristo, quiero que usted reflexione. Hay un principio en la Biblia. En el libro de Apocalipsis dice que Él tiene delante de Él conoce cómo nos comportamos, y Él dice que Él tiene una preferencia, y Él dice, si eres caliente, te quiero, cerca; si eres frío, te tolero, pero si eres tibio, te vomito. Ese es un principio. ¿Usted ha sido caliente todo el tiempo? ¿Ha vivido en fervor y entrega delante de Dios todo el tiempo? Todo
su cristianismo ha sido perfecto delante de Dios? La respuesta es que ninguno de los que estamos aquí ha vivido así. ¿Por qué seguimos de pie? ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué todavía Dios nos da otra oportunidad? ¿Por qué si pecamos todavía despertamos al siguiente día y no nos matan en ese día? No sé si usted recuerda, pero la paga del pecado sigue siendo la muerte. Así es. ¿Por qué Dios no hace eso con nosotros? ¿Por qué Dios, si puedo utilizar esta palabra que creo que es correcta en su definición para lo que queremos transmitir, por qué Dios todavía me tolera a pesar de quién soy? Porque Él me aceptó. Él me aceptó a mí. Él sabe que soy su hijo. Él me eligió para ser su hijo. Él me dio la oportunidad de ser su hijo. Pero muchas veces como hijo no he sido el mejor hijo. De hecho, muchas veces me he considerado el peor de los hijos. ¿Por qué sigo en pie delante de Dios? ¿Por qué muchos de los cristianos alrededor del mundo pecan y Dios no los destruye? Porque somos aceptos delante de Dios. El ser acepto delante de Dios no significa que somos aceptos por nuestras propias acciones, o por nuestros propios méritos, o por lo que hayamos alcanzado. El ser acepto delante de Dios es posible porque lo soy a través de Cristo. Y esta es una doctrina interesante porque esta doctrina, esta enseñanza de la adopción está muy relacionada con la enseñanza de la justificación. Y hay una conexión tremenda entre estas dos cosas que me ayuda a mí a tener mucha esperanza para decir, Señor, si te he fallado antes, no quiero fallarte ya porque reconozco quién soy delante de ti y quiero aprovechar quién soy delante de ti y disfrutar estar delante de ti. Y aunque sí, aparentemente la predestinación puede resultar de cierto modo condenatoria a mí, y la predestinación puede ser condenatoria a mí, porque con ese mismo grado de predestinación hacia mí es el mismo grado de juicio que va a ser dado a mí, la adopción me da la esperanza para levantarme al siguiente día y decir, Dios, tal vez soy un justo que cae, pero por tu gracia me mantendré en pie. Por tu gracia puedo restaurar mi comunión personal contigo. Y no por quién soy yo. En la cual nos hizo aceptos en el amado. Soy agradable, esa es la palabra acepto, soy placentero delante de Dios. Prácticamente cuando yo peco, yo creo que a Dios no le agrada y Dios nos dice, mira qué buen hijo tengo, mira ahí cómo se comporta. Eso no le trae placer a Dios. Pero sigo siendo agradable delante de Dios. Y eso es por los méritos de Cristo en mí. Soy acepto delante de Dios, no por mis méritos, no por mi perfección, sino por la perfección de Cristo. Y eso a mí me da la esperanza. Señor, tal vez hoy no soy el hijo que tú quieres que yo sea, pero por tu gracia el día de hoy seré más el hijo que tú quieres que sea que lo que fui ayer. Amén. Porque no, yo sé que no te soy agradable, por Cristo te soy agradable. Un ejemplo de esto, el apóstol Pablo lo describe en Filemón 17, cuando dice así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
Pablo le está diciendo que a Filemón que Onésimo probablemente le había fallado, que Onésimo probablemente le había decepcionado, probablemente había hecho cualquier otra cosa con él, pero Pablo le dice, mira, cuando llegue Onésimo delante de ti, Filemón, acéptalo, trátalo, quiérelo, respétalo, como si Pablo estuviera, como si yo estuviera delante de ti. Y eso es lo que hace Cristo conmigo. Yo peco delante de Cristo y por eso Juan dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es esto? Esta es la aceptación de Cristo, del hombre a través de Cristo delante de Dios. No soy acepto cuando yo peco delante de Dios, pero cuando yo peco delante de Dios, Cristo que está a la diestra del trono de Dios dice, Padre, recibe a este santo como si viene tu Hijo perfecto, amado, en quien tienes contentamiento, que cumplió toda la ley desde nacer hasta morir, que murió, resucitó. Acéptalo a Él como me aceptarías a mí. Y eso a mí me llena de agradecimiento, y eso a mí me llena de felicidad, y eso a mí me llena de esperanza. Decir, tengo otra oportunidad para servir a Dios, para amar a Dios, para relacionarme con Dios como Él quiere que me relacione, por la sangre de Cristo. Si no fuera por la sangre de Cristo, no pudiera estar un día más vivo delante de Dios. Porque muchas veces he pecado. Y muchas veces tú has pecado. Y en ese instante del pecado, Dios en su justicia bien podría derramar toda su ira sobre ti. Pero no lo hace. Y no lo hace porque le importas, por lo que haces, por lo que sabes. No le importas por eso. No importas por Cristo. Un predicador, estaba leyendo en la semana, un predicador dijo, si yo caigo, el fundamentalismo se cae y toleramos el pecado. Porque ¿qué va a pasar con la iglesia si este predicador cae? A Dios no le importa la elocuencia de este predicador. No le importa la sabiduría e inteligencia de este predicador. No le importa cuántas almas puedas ganar tú, cuánta Biblia sepas o qué tanto sabes enseñar. ¿O qué habilidad tienes para traer gente a la iglesia o para servir en tal o cual ministerio? No le importa eso. Porque es más sucio nuestro pecado que nuestras buenas obras. Isaías dice que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero soy aceptado todavía. Y soy aceptado por Cristo. Y eso lo decidió el Padre. El Padre decidió aceptar a una raza caída y pecadora y rebelde y necia por Cristo. Así que, hermanos, tenemos que aprender a valorar a Cristo. Tenemos que aprender a valorar la palabra de Cristo y la relación que Él quiere establecer con nosotros. Y esto es para que nos pongamos a pensar si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cristo, entonces, me permite acercarme a Dios por su sangre. Él me aceptó, no por mi posición, sino por su gracia. Y esta idea se va a relacionar con la próxima idea que no vamos a ver el día de hoy. Pablo le dice a Filemón, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Que de esa manera Cristo dice, Padre, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Y esto me hace pensar en la crucifixión de Cristo. Porque cuando Cristo murió, toda la ira de Dios
toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios, todo el odio de Dios por el pecado lo virtió sin piedad ante Cristo. Cristo está en la cruz y dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo hizo por mí. Quiero que veas esto, hermano. Él le dio su espalda a su Hijo por mí y por ti. Prefirió dejar morir a ese hombre perfecto por mis transgresiones. Por eso soy adoptado. La doctrina de la adopción entonces me llena de esperanza, me llena de gozo. Pero esta adopción termina en algo que va a terminar el apóstol Pablo en la primera frase de su canto, y él dice así. Voy a leer desde el versículo 5 para que retomemos la idea. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La razón por la cual Dios me acepta a mí, la razón por la que Él envió a su Hijo a morir por mí, para que yo pueda ser perdonado y Él castigado. Dije, antes de entrar a esto, quiero decir, dije hace un momento, esta doctrina de la adopción se relaciona con la doctrina de la justificación. Lo enseñé en la semana en Santiago, algunos tal vez no lo escucharon, quiero decirlo aquí. La doctrina de la justificación no significa ser perdonado. Muchas veces pensamos, bueno, soy justificado, Dios me perdonó los pecados. No, Dios no nos perdonó los pecados. La doctrina, perdonar significa que después de que se declaró a alguien culpable, el juez determinó que esa persona sea inocente. Eso es perdonar. Sin embargo, la persona juzgada aceptó culpa. Se le declaró culpable y se también determinó que no va a haber un castigo para esa persona que es culpable. Eso es perdón. Justificación no es perdón. Justificación es que va a venir una persona ante el juicio y en lugar de que se lean los cargos de su pecado o de su transgresión o de su falta, el juez diga: tú no tienes cargos, por lo tanto no hay que perdonarte. No hay deuda que tengas que pagar porque tú no tienes deuda. Has hecho todo perfecto. Felicidades, sigue adelante. Eso es justificación. La razón por la que soy adoptado es porque soy justificado. La razón por la que soy acepto delante de Dios es porque por medio de Cristo yo no tengo ningún cargo de pecado. No, Dios no me perdonó mis pecados, me los perdona ahora. Pero Él no perdonó mis pecados para que Él me adopte, para que Él me acepte. Simplemente cuando yo me presenté a Él, Él dijo: tú nunca has pecado. Dice: ahí yo no veo pecado en tu vida. Tú eres perfecto desde que naciste hasta el día que tú mueras. Pero no es porque el Padre me está viendo a mí. Es porque cuando me ve a mí está Cristo enfrente de mí. Y cuando se dice mi nombre, Cristo se pone delante del Padre. Y Dios dice: no tienes pecado, eres bienvenido en la familia de Dios. Él me hizo acepto en el amado. Y dije: quería simplemente aclarar esto. Soy adoptado porque soy justificado, y justificación no es perdón. Justificación es ausencia de culpa. Esto es justificación, que otro pagó por ti. Eres justo porque otro pagó por ti, pero tú no tienes culpa ahora. No eres declarado justo porque eres justo, porque no hay pecado en ti. Eso es lo que Cristo hizo por mí. Pero luego está esta frase que es repetida por el apóstol Pablo en 3 ocasiones durante el estribillo de su canción. Y está esta frase que dice: para la alabanza de la gloria de su gracia. De esa frase nuevamente redactada en el versículo 12, cuando dice: a fin de que seamos para la alabanza
de su gloria. Y ve esa frase nuevamente en el versículo 14, cuando veo que dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De manera que soy aceptado delante de Dios por el hecho de haber sido justificado para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabes por qué Dios te aceptó? ¿Por qué Dios te adoptó? ¿Por qué Dios te predestinó? ¿Y por qué Dios te escogió? No se trata de ti. No se trata de mí. No se trata de una denominación, ni de una iglesia, ni de un credo, ni de una teología sistemática. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Si yo fui salvado, si yo fui perdonado, si yo fui justificado, si yo fui aceptado, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Pablo entonces nos está invitando a nosotros a darnos cuenta que la única razón por la cual Dios nos salvó es para su propia gloria. Dios me salvó a mí para que su gloria sea magnificada, para que su gracia sobreabunde y sea glorificada. Esta proporción que dice aquí, él dice para alabanza de la gloria, pero a diferencia de las otras dos ocasiones, él dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia. El pasaje que estamos estudiando, que empieza en el versículo 3, empieza con una alabanza que se repite, y a lo largo de la canción nos lleva a nosotros a darnos cuenta que si nosotros somos salvos es para alabar la grandeza de la gracia de Dios. Amén. Y alabar la gloria de la grandeza de Dios, como se nos enseñó el día domingo, no es solo cantar. A mí me gusta cantar, pero yo no estoy alabando a Dios cuando canto, es parte de mi alabanza. Mi alabanza a Dios ocurre cuando yo obedezco. Cuando mi conducta es obediente delante de Dios, estoy reflejando la gloria y la gracia de Dios en mí. Estoy diciendo: Dios, tú eres maravilloso, grandioso, inescrutables son tus pensamientos, profundos son tus caminos, y me has salvado para un propósito, y estoy dispuesto a cumplir ese propósito. Amén. No para hacerme rico, no para quitar mis problemas, no para mejorar mi situación emocional, para glorificarte a ti. Porque muchas veces tenemos todas estas bendiciones y somos conscientes parcialmente de algunas de esas bendiciones, pero pensamos que todo termina en nosotros. Pensamos que al final la persona, si soy un buen cristiano, es porque soy obediente. Si Dios me bendice, es porque le sirvo mucho. Si Dios ayuda a mi familia, es porque soy un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa. Si Dios me dice en mi iglesia, es porque yo sirvo en mi iglesia, porque yo trabajo en tal o cual ministerio. Si Dios salva a las personas cuando predicamos el Evangelio, es porque somos grandes oradores y presentadores del Evangelio de Dios. Y concentramos el centro y el foco de toda nuestra obra y servicio en relación a Dios en nosotros. Y eso lo reflejamos en nuestras oraciones cuando doblamos nuestras rodillas y decimos: Dios, bendíceme, ayúdame, sálame, guárdame, dame y dame. Así es. Y el hombre, aunque no decimos el hombre, implícitamente decimos: el final de la adoración soy yo.
Dios, tú me debes bendecir porque te estoy sirviendo. Dios, tú me debes ayudar porque soy tu hijo. Pero el fin de la oración termina en Dios. Empieza en Dios. Y termina en Dios. De manera que no basta con simplemente hacer las cosas que aparentan una buena relación con Dios. Eso implica más allá, implica el propósito del por qué hago lo que hago. El propósito del por qué hago lo que hago. ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué predicas el Evangelio? Predicamos el Evangelio porque no hay de otra. Es día de evangelismo. Venimos a la iglesia porque hay que venir a la iglesia. Leemos Efesios porque el pastor está ahí manda y manda mensajes en WhatsApp. Lee Efesios. No, hermanos. No debe ser así. Si vivimos y nos movemos y somos, es para la gloria de Dios. Amén. De manera que eso me hace cuestionarme a mí en mis propósitos. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Quizá porque quiero reconocimiento. Quizá porque quiero obtener un beneficio de parte de Dios. Quizá porque quiero la salud o la bendición o la resolución de algún problema económico o familiar. Porque así estoy perdiendo mi tiempo. Me estoy acercando a Dios de manera convenenciera. Y Dios no me salvó para ser el mago de la lámpara para que yo le diga dame y Él me dé y me dé y me dé. Su relación se basa en el amor. Y así como Él da tantas cosas por mí, dio lo más valioso por mí, mi alabanza es lo más valioso que le puedo dar y se la doy por amor. Mi obediencia se la doy por amor. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, he sido náufrago 3 veces, he tenido abundancia y he estado cuando hay necesidad. En todo y por todo he sido entrenado, pero ¿sabes qué? Mi amor por Dios no cambia. Y mi amor por Dios no cambia porque lo hago para la gloria de Dios y no por el reconocimiento. Triste se ha tornado el cristianismo el día de hoy, que servimos a Dios por lo que Dios puede darnos a nosotros y no servimos a Dios por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Piensa esto. ¿Por qué nos acercamos a la iglesia? No venimos porque dijimos quiero adorar a Dios. Venimos porque tenemos un problema de cualquier índole y queríamos solucionar el problema. Y no está mal, es bueno que nos acerquemos a Dios de esa manera al inicio, pero ya cuando somos sus hijos, ya no debe ser así. Debo acercarme a Dios por quién es Él y lo que ella hizo por mí. En el Salmo capítulo 63, 6:3. En el versículo 3 dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios, el salmista está diciendo, me deleito tanto en tu presencia, y lo resulta la respuesta de mi persona a tu obra es alabanza. En algunas ocasiones se ha plantado en la iglesia y en otros lugares cuántos queremos dar gracias a Dios y ni siquiera tenemos ganas de decirlo con nuestra boca. Y si nuestra boca no quiere alabar a Dios, mucho menos nuestras acciones lo están haciendo. El Salmo capítulo 62 en el versículo 4 dice: solamente consultan para arrojar de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen
en su corazón. La adecuada alabanza, gloria que debe dar un cristiano a Dios, aunque inicia con las palabras, no se queda en las palabras. ¿Cuántos alaban a Dios y todos? Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Cuántos están agradecidos por la salvación de Dios? Amén. ¿Cuántos agradecen a Dios por la adopción? Amén. Y por la elección, amén. Y por la predestinación, amén. ¿Cuántos están viviendo como hijos de Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia. La razón por la cual Dios me salvó no es para que diga que me salvó solamente, sino para que diga con mi boca y refleje con mis acciones que Dios me salvó. De eso se trata la salvación. De hecho, quiero leer un texto más, dos textos más. En Efesios, por favor, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el versículo 10, finalmente dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso se relaciona con lo que dice el versículo 4 del capítulo 1, cuando dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. De manera que Dios nos aceptó por Cristo para gloria del Padre. Mi vida debe de reflejar la grandeza de la salvación que Dios puso en mí. Si su vida no está reflejando la salvación tan grande y cósmica que Dios hizo para salvarle, probablemente tú no eres salvo. O probablemente eres salvo, pero eres rebelde. Pero cuando yo me doy cuenta de la grandeza de la gracia de Dios derramada para elegirme, para adoptarme y para aceptarme, culmino en alabanza. No solo de palabras, sino de obras. Mis obras van a reflejar las grandezas del Padre. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ser este tipo de cristianos que aman a Dios profundamente, para gozarse en su presencia y reflejar al mundo la grandeza de la salvación que Dios puso en nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias por salvarnos, gracias por enviar a tu Hijo a este mundo para morir por nuestros pecados. Gracias